Gracias por haber asistido a estas reflexiones propiciadas con motivo de la celebración de los 70 años o del 70º aniversario de la fundación de la logia Hombres Libres número 2 del Oriente del Bucaramanga. El tema que se va a tratar, la cábala cuestión cuántica, como su nombre lo anuncia, nos ubica en un contexto bastante sutil de lo que vamos a encontrar allí, y gracias a las exposiciones magníficas ayer del hermano Octavio sobre astrología y hoy esa disertación, casi un manifiesto de nuestro querido hermano Iván Herrera Michi, en los cuales encontraríamos muchos tópicos para reflexionar precisamente sobre el quehacer, yo diría más que masónico, sobre lo que es la vida del hombre, su transcurrir justamente en el universo. Este estudio que hoy nos atrevemos a presentar como una síntesis en este breve espacio de tiempo, también corresponde a que hace aproximadamente unos 5 o 6 años antes de la pandemia, justamente en el taller Hombres Libres, se discutía y encontramos que puede ser interminable. Vemos que es algo que en el transcurrir del tiempo tendrá una dificultad para resolverse. Y entonces quisimos entrar a buscar dónde podía estar. Ayer hacían una pregunta el por qué, yo diría un poco la esencia, y encontraríamos que quizás es resolviendo no solamente lo administrativo y el día a día, que hay necesidad de hacerlo. Indudablemente, la discusión en las logias es justamente nuestra formación profunda, esotérica, decía ahora nuestro querido hermano Iván, nuestra formación como seres que trascenderá el lapso de vida que tenemos. Ya no es de 70, hoy es de 80, y en la perspectiva de vida espero que estemos en los 120 años, como decía nuestro hermano Pedro Rodríguez, también de nuestra logia, en un libro escrito hace más de 25 años, que los hombres podíamos tener justamente esa posibilidad de vida. Y en eso entonces nos llevó a buscar cuál podrían ser aspectos que nos permitan, desde un punto de vista no de la creencia, estamos de acuerdo, sino mucho más fundamentado en lo que puede ser la ciencia, cómo podríamos precisamente contribuir para el desarrollo, para el crecimiento del ser humano, del individuo. Y no entonces estamos buscando con una postura mesiánica en el cómo resolver el problema de la humanidad. No estamos buscando el cómo vamos a resolver los problemas de orden administrativo, sino el estudio interior de algo que vamos a usar aquí, el microcosmos. Y en esa medida vamos a contribuir justamente al proceso de cambio de lo que denominaríamos en cábala el macrocosmos. Estoy dando explicación el por qué empezamos a estudiarlo. Y como una cosa premonitoria lo hicimos a través de la red del Zoom, y por eso en este grupo participan hermanos del Ecuador, aquí hoy presentes, y otros que no pudieron asistir. Participan hermanos de otros orientes, no solamente de la Gran Logia de los Andes. Está participando un hermano desde Canadá. Posteriormente vino precisamente la pandemia y nos ubicó y nos aterrizó en que ese era el medio que nos correspondía. Otra vez la mente estaba por encima de lo que fácticamente ocurrió en el año 20. Bueno, son señales, son señales. De manera que no os preocupéis, hermanos, por lo que os voy a decir aquí, porque son ciertas elaboraciones puestas sobre la mesa para que las busquemos y podamos avanzar. Trataré de centrarme un poco en esa relación de lo que es lo que se conoce como la física cuántica, otros la llaman la mecánica cuántica, en relación con este conocimiento de lo que es la cábala, que en pocas palabras podríamos definirla como un conjunto de saberes que ilumina la vida, o que es un cuerpo de conocimientos que se origina en la creación misma. Cuando decimos es un conjunto de saberes,
no estamos hablando de un conjunto de creencias, pero alguien me puede decir, no, espérate un momento. Cuando yo estoy hablando de la astrología, pero también de la astronomía, como lo vamos a ver, pues estoy rozando una discusión que se da entre esas dos corrientes, los astrólogos y los astrónomos. Otro me dirá, no, eso ya. Pero cuando me acerco a los arcanos mayores de las cartas del tarot, pues también tendría que entrar en esas discusiones, pero son enseñanzas que se han ido dando en el desarrollo de la humanidad de las corrientes iniciáticas. Cuando estoy estudiando las letras hebreas, cuando estoy del alefato, no solamente su significado energético, como lo dice el cabalista Rambert, sino que efectivamente empiezo a encontrar con que hay otra energía e información que estos jeroglíficos para nosotros, pero también para ellos, nos dan. Así, el significado literal de ello no sea exactamente lo que yo estoy buscando, porque allí estaría solamente moviéndome en el plano del intelecto. Voy a avanzar un poquito más allá, porque no es que no nos importe el intelecto, no es que no nos importe el conocimiento, y eso obedece a una de las esferas del árbol sefirótico, como lo vamos a ver ahora, una de las esferas inferiores, no exactamente aquella que permite un desarrollo y un conocimiento más dúctil, más amplio. Y por eso decimos que es un conjunto de saberes. Y con esto estamos de paso resolviendo algunas cosas importantes que es normal que algunos confunden, y eso algunos hermanos, y de muchos grados, para no hablar tan largo, que la cábala era una cuestión, una religión, o que es no sé qué más. No nos interesa ese tipo de discusiones, porque lo que nos importa es justamente meternos dentro de lo que las enseñanzas, de la riqueza que este conocimiento nos da. Y no esa discusión que vuelve a ser un tanto en lo que Habermas llama el mundo de la vida, lo que en la masonería llamamos el mundo profano, o lo que en la cábala llamaremos el mundo de Malkut o el mundo material. Estoy dando visiones de lo que va a venir. Esas discusiones están allí, en lo inmensamente terrenal, mas no en los planos de la mente, del alma ni del espíritu. Y estoy anunciando para dónde vamos a caminar. No nos interesa por qué, porque eso no permite precisamente entrar en materia. No nos permite entrar en lo que es la esencia de lo que la cábala nos enseña y nos entrega. Y dice, es un cuerpo de conocimientos que se origina en la creación misma, porque es en la creación donde no existía ninguna religión, donde no existía en ese momento ninguna creencia, e incluso hay ciertas discusiones. Yo me permito citar la fuente, en este caso es Rambert, que plantea que aquello, por ejemplo, que fue entregado en el monte Sinaí, no fue la constitución de la religión judía. Que día conversaba con otras personas y decían, no, realmente las tablas de la ley no fueron allí entregadas, sino que fue después. Eran unos principios de cómo desarrollar el mundo. Nos vamos a mover un poco, o nos estamos ya moviendo, en aquello que precisamente Rambert plantea como una nanotecnología cabalística. La podemos sintetizar el poder de la mente sobre la materia. Me permito entonces una anécdota. Rambert, el gran cabalista del siglo XX, él realmente no era un cabalista. En sus comienzos era un rabino, pertenecía a ello. Pero sucesivamente encontraba que no tenía respuestas claras para responder las múltiples preguntas e inquietudes que se suscitaban. Comenzando a escribir este último libro, que se llama Nanotecnología, tuvo un accidente cerebrovascular, llevaba tal vez 2 o 3 capítulos, y obviamente el diagnóstico clínico era que de esa, como decimos por aquí, no salía. Era imposible que se pudiera recuperar. Sin embargo, se sabía que el cabalista estaba allí, no el cuerpo. Sí, el cuerpo estaba, pero es que cuando decimos está allí no estamos hablando del cuerpo, porque ya sabemos, o lo vamos a reiterar, no somos un cuerpo solamente, sino que somos un cuerpo, un alma, perdón, una mente, un alma
y un espíritu, integralmente. Otros dirán, no, no somos seres humanos que estamos teniendo experiencias espirituales, sino que es al revés, como lo queráis decir. Lo que queremos decir es que el cuerpo es el aspecto material, diríamos, podríamos decirlo así, del ser. Pero advirtiendo para irnos metiendo en la cuántica, es que precisamente el cuerpo es lo que es degradable, que la materia es la no materia. Y esto no está solamente en la cábala, sino que lo plantean de pronto los que se mueven en el campo del Veda. Que nosotros, como seres, tenemos que mirar no un solo aspecto, sino que tenemos que mirar el aspecto mental y espiritual para poder mirarnos como seres integrales, como una verdadera concepción de integración. Y entonces, por eso, aquí se dice el poder de la mente sobre la materia. Eso no es posible. Dirían, pues precisamente esa es una de las grandes cosas que empezamos a recuperar. Porque lo que estamos planteando desde el punto de la física cuántica es que precisamente la materia es la no materia. Ustedes habrán escuchado aquellas metáforas, que no son tan metáforas, sino que son ciertas, estudiadas por los físicos cuánticos, en los cuales han mostrado que el átomo, si pudieran hacer una proporcionalidad, y entonces han tomado el ejemplo del estadio, dicen el átomo sería como el estadio, y entonces los neutrones y los protones y los electrones estarían girando en lo que sería la gradería. Y lo único sólido puede llegar a ser tan grande, por decirlo para nosotros entendible, como una pelota de ping-pong. Eso para hablar, y eso es lo único verdaderamente sólido. Lo demás es que energía e información. Si yo voy partiendo de esos principios, entiendo que el mundo principalmente es energía e información, porque nosotros aquí que nos vemos fenoménicamente, también no tenemos la posibilidad corporalmente de existir, pero nuestra energía y nuestra información prevalecerá aún después. Y esto no tiene que ver nada con ningún concepto religioso. Simplemente estamos apoyados en lo que se conoce o en lo que se ha desarrollado como la física cuántica. Tenemos aquí algunas preguntas. ¿Sabías que tienes la posibilidad de alcanzar aquello que desees? Por ejemplo. Claro, si a través de la mente yo puedo realmente transformar el mundo, y ese es un punto importante, y ustedes ahorita se estarán preguntando, bueno, pero nos están planteando algo que de entrada tratemos de llegar un poco más allá, pues vamos a mirarlo. Pero dejemos planteadas estas preguntas para que avancemos enseguida. Que el ser humano es potencialidad pura. Potencialidad pura significa de que podemos hacer y lograr todo aquello que queramos. Y entonces se hacen estudios y se dice que poseemos 50 billones de células. Que en el cerebro hay 15.000 millones de neuronas. Y que una célula realiza 6 billones de funciones por segundo. Yo decía que no sea 6 billones, que sea la mitad, o que sea solamente 6 millones por segundo. Y está cada una entrelazándose y está el cuerpo, el ser, funcionando, porque no solamente es que estoy moviendo la mano, sino que además estoy pensando y estoy respirando y todas mis funciones orgánicas están en un permanente y fluido desarrollo de lo que queremos. Y entonces se plantea esto, es el estudio y la práctica de la cábala te permiten alcanzar tu verdadera libertad. ¿Es el único camino? No, voy a decirlo de una vez, pero es un camino interesante, como cuando yo quiero ir a Bogotá o quiero ir de pronto a Europa. Yo me puedo ir de pronto en barco. Sin embargo, puede que decida hacerlo en avión. Eso es, no vamos a pegarnos allí. Lo que me interesa ahora es plantear esta reflexión. ¿Sabías que tienes la posibilidad de alcanzar lo que desees? Claro que sí. El asunto es que no se trata de que
de que entonces estoy pensando en el ejemplo coloquial más simple, el de la lotería y ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué? Porque es que hay que trabajarlo en largo plazo y aquí empieza a aparecer algo que es el trabajo en nosotros, en el cuerpo, en el microcosmos, diríamos en la cábala. El microcosmos, es decir, somos nosotros, yo tengo la posibilidad de decidir en el qué hacer y en el qué lograr con mi cuerpo. No tengo la posibilidad real de decidir sobre el otro, sobre la externalidad. Pero sí tengo la posibilidad de decidir sobre mi destino y eso me lleva a una reflexión muy interesante. Es decir, que lo que a mí me ocurra, el único responsable de lo que me está ocurriendo, de lo que me ocurre, me puede ocurrir, soy yo. Y dentro de nuestra formación, cabe decir judeocristiana, ¿no? Por ejemplo, sí. Por nuestra formación política siempre buscamos el responsable afuera. Y en la formación también religiosa, ¿no? Es que me lo dio, me lo quitó. Y en nosotros somos totalmente inútiles. Sí. Pero es que me pasó algo porque es que así era. Así estaba destinado, así estaba predestinado. Y ahora vamos a apoyarnos un poco en la magnífica conferencia que tuvimos ayer, justamente para entender la profundidad de lo que aquí se ha planteado. Acerca de ese caso, la conferencia de ayer, para los que no estuvieron, fue sobre astrología. Ahora vamos a mirar, no me voy a meter allá porque el hermano Octavio lo hizo magistralmente, pero vamos a tratar de encontrar cosas que nos van a ayudar mucho. Y cuando se dice que tiene la potencialidad, que somos potencialidad pura, es porque eso es lo que somos. Lo que pasa es que en el 99%, aquí mi amigo Jorge me dirá, no, eso ni siquiera eso, no nos damos cuenta, no sabemos, no lo hemos trabajado, no somos conscientes. Y al no ser conscientes, pues obviamente no nos lo trabajamos, no tenemos la disciplina y por supuesto que esa gran posibilidad sencillamente se dilapida. La perdemos. Como el que está sentado sobre un gran tesoro, pero nunca supo que lo tenía allá abajo. Solamente era excavar 2 metros y ahí estaba. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro ser. Lo otro es la información, porque no alargaría toda la parte interesante de ese logro que tiene el cuerpo humano como una gran perfección, pero sí dejando que el estudio de esta disciplina, llamémosla así si queremos, o este cuerpo de saberes nos permite alcanzar la verdadera libertad. Y la verdadera libertad estaríamos hablando no en el sentido funcional. Unos hermanos decían, no, es que no hay libertad, porque yo no puedo ir a la esquina, hay una manifestación. Esa no es la libertad que importa. Aquí avanzamos en la logia, avanzamos un poco al hablar del libre pensamiento. Ya hay un paso adelante. Estamos en el plano de la mente y ahora ustedes me lo van a entender. Pero ya estoy hablando de una libertad más sublime, de mi desarrollo como ser integral. No solamente en lo que pienso, en mi libertad de pensar, porque esa libertad de pensamiento está concatenada necesariamente con lo que leo, estudio, pero también con el mundo de la vida para que nos entendamos. ¿Cuáles son mis actos? ¿Con quién me relaciono? Ayer por allí decían la cultura, de dónde efectivamente. Pero aquí va a aparecer algo importante, justamente, es porque esto que aquí estamos diciendo, el ser, ya no digo el cuerpo, el hombre, el ser, no es un cuerpo, sino una totalidad. Yo no puedo concebir un ser si no tenemos precisamente, si no tenemos precisamente esta concatenación completa. Y como lo he dicho que somos energía e información, es porque efectivamente, pues yo como ser humano tengo la posibilidad de desarrollarme y de crecer, pero es que eso inclusive Aristóteles lo planteaba desde otro punto, no en la perspectiva cabalística, diríamos, cuando él decía es que un hombre no solamente es porque nació y creció y tiene 1,80 y tiene hijos, ¿sí? Aristóteles planteaba que el asunto era un poco más allá y estaba hablando seguramente de
lo que sería el desarrollo del intelecto. Y entonces él decía, esos no son hombres. Y alguien diría, hombre, los seres animales tienen resuelto algunos problemas de su existencia, las condiciones materiales de existencia. Por aquí estaba escuchando algo de economía política, ¿ya? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es la corporeidad. Es lo que me permite a mí estar aquí hablando, estarlos viendo y ustedes estando escuchándome. Si solamente fuera espíritu, si solamente fuera mente o alma o espíritu, pues no podríamos tener esta correlación. A mí me encanta una frase que leí hace muchísimos años de Giordano Bruno, donde decía que éramos la nave y el piloto, ¿quién era? De la nave existe, pero la nave no se mueve sola. Pero es una metáfora de Bruno y lo traigo a colación porque no puede dejar de lado ese gran pensador, que es otra discusión. Por allí alguien acuñó esta frase y yo la tomo como mía. Yo uso el espíritu borgiano, robarme aquello que es importante, pero lo dejo entre comillas, somos polvo de estrellas. ¿Esto qué significa? Que nosotros físicamente, nuestras células, están formadas de las mismas células, de los mismos átomos que están formados las estrellas. Los árboles que tenemos aquí al frente, los ríos, el agua, todo al final es igual. Al punto que la afirmación de quien nos enseñó esto nos dijo es que es igual a un átomo de oro a un átomo de plomo. Hombre, pues estamos diciendo locura. No. ¿Y entonces en qué estriba la diferencia? La diferencia estriba en la información que tiene precisamente el átomo de oro y el átomo de plomo. Y en esa medida nosotros como seres tenemos justamente esa gran diferencia con los demás seres. Con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino mineral, pero ahora vamos a ver cómo están finalmente entrelazados. Al decir somos polvo de estrellas es porque tenemos la misma composición química. Y si somos energía e información, pues también tenemos que decir que en el reino mineral también es energía e información. Y el reino vegetal, por supuesto, y el reino animal. Y aquí me apoyo fácilmente, me quedó fácil hoy, fácilmente en la conferencia de ayer. ¿Cómo explicamos que el planeta tal tenga esta influencia sobre las condiciones, sobre los comportamientos de alguien aquí, nacido acá o allá, a los que estuvimos ayer en la conferencia? ¿Cómo lo explicamos? A ver, ¿cómo explicamos eso? Por la energía y la información que ese planeta incide sobre la formación de ese feto que están haciendo o que se ha gestado durante 9 meses. Ese está el porqué. Algo de la pregunta que por aquí hacía nuestro hermano Germán. Es por la información que contiene y también si yo nazco en la selva amazónica. Es diferente si nazco en la selva del Chocó, no solamente por la condición geográfica, que ahí se queda la astronomía, sino también porque el entorno tiene una información que le está generando, que le está entregando a esa célula. El ejemplo más simplón que tenemos, pero es real, es como la Luna mueve la masa más grande que existe en el planeta Tierra, que es el mar. Pues, ¿qué no va a poder mover ¿cómo se llama una pequeña célula? ¿Sí? Un óvulo. ¿Cómo no lo va a poder? Esa es la explicación. Y entonces encontramos que el reino mineral tiene energía e información. No voy a meterme a decir es inteligente, pero bueno. Y el reino vegetal también, por supuesto. Hay un hermano, nos hicieron una conferencia en la celebración de los 70 años. Fue la anterior conferencia antes de hacer este evento, que está investigando, se llamó Vitamina N, Biofilia y Naturaleza. Y la exploración que le está haciendo es mostrando la inteligencia del reino vegetal. Cómo las plantas, los árboles, en fin, se protegen. O sea, también habría eso que llamaríamos inteligencia. Para mí es energía e información.
Y después pasamos al reino o al mundo de lo animal y encontramos con que las diferencias entre uno y otro son muy pocas, al punto que se dice la diferencia entre nosotros y los animales solamente es el cómo percibimos al otro y en nuestro ego. Oh, apareció algo nuevo, el ego, que parece que en los demás reinos no existe. Porque aquí estamos acercándonos a algo que vamos a manejar como la conciencia, que es donde podría establecerse, donde se establece una verdadera diferencia y ahí empieza el juego, precisamente el por qué yo debo entender lo que planteaba el hermano ayer o lo que nos planteaba el hermano hoy para entender que yo tengo la posibilidad de decidir mi propia historia. Estábamos en la universidad, decíamos, es que los pueblos deben ser los responsables de su propia historia. Eso no era del todo falso. Lo que pasa es que administrativamente es muy complejo. Y la historia, decía por allí un pensador, camina, aunque no siempre por el mejor lado. Entonces, decidimos trabajar al interior de nosotros, y decidimos tocar las puertas del templo. Y encontramos con el que en el templo hay esta amalgama de cosas que ahorita nos mostraron. Y no había estrictamente aquello que era el crecimiento. Sí lo hay. Y por eso fue que Hombres Libres decidió adelantar el estudio sobre la Cábala ya hace más de 5 años, porque dijimos, tenemos que hacerlo por la vía del estudio, por la vía del conocimiento, por la vía de la exploración, y dejar de estar un poco discutiendo acerca de los grados y las oficialías y los puestos y la administración. Y decidimos entonces, dice por ahí alguien, estar o entrar a lo que es. Yo quiero mostrar esto simplemente para decir que nosotros somos o tenemos estas 25 cualidades, los seres humanos. Las 25 cualidades de Brahma, no voy a entrar, pero las tenemos. Lo que pasa es que no las trabajamos. Yo solamente mostré estas allí para ser un poco breve, pero decidí que de todas maneras no era malo que conociéramos y qué significaría. Esta solo cuadro daría para hacer toda una disertación. Y la primera, pues, es la que ya hemos venido planteando, ese potencial total de la ley natural. El poder infinito de organización que tiene el ser. Pero, perdón, no pensemos que el poder infinito de organización es porque yo entonces soy muy organizado o porque el hermano John o pero Giovanni organizaron este evento. Sí, pero ese es el punto administrativo. Alguien podría decirme desde afuera, eso es lo menos importante, eso lo organiza un buen administrador. Y es cierto, es el poder de organización primero de nosotros como ser, diría alguien, en nuestra corporidad, bien, pero después en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y entonces esa organización, como alguien diría, la hace cualquiera. Administrar una casa la hace cualquiera. Lo difícil es administrar la mente. Y por eso nosotros en Hombres Libres un día teníamos una discusión acerca, el hermano Iván lo dijo hoy varias veces, no solamente los cojos, los deformes, los que no sé qué más. Y esa discusión no fue en Hombres Libres, se dio en la Gran Logia de los Ángeles hace mucho tiempo, para los que no sabían que a la orden no pueden entrar personas deformes. Y entonces alguien muy jocosamente dijo, no, pero es que no es deforme porque le falte un dedo, porque sea cojo, le falte una oreja o sea ciego. La deformidad no está en el cuerpo, está es aquí, en la mente. Y entonces alguien puede ser físicamente perfecto, pero su mente y su alma y su espíritu, que es su conciencia al final, puede estar verdaderamente distorsionada. Y entonces cuando yo llevo la discusión a esos niveles, efectivamente encuentro con que hay otro escenario. El por qué está lo de los cojos y lo de la deformidad, porque antiguamente se consideraba que aquel que había nacido con un defecto era un castigo de mi Dios. Y entonces, por lo tanto, no podía entrar a la orden porque nos iba a contaminar de maldad demoníaca. No voy a leerlas todas porque realmente todas son muy interesantes, pero lo que quiero es, estoy plenamente alerta dentro de sí. Si algo caracteriza al hombre moderno,
mucha tensión, a pesar de la gran conectividad que tenemos, de que tenemos la Biblioteca de Alejandría en el celular, en las bibliotecas a través de los medios, es que en un alto porcentaje el hombre está distraído. Y está distraído no porque esté mirando para otro lado, sino porque no está en lo que es, no está entrando en lo que es. Dicen allá orden perfecto, después cuáles siguen para completar el cuadro que los dejé también pensando. ¿Cuál es la sexta? Dinamismo infinito. La séptima, creatividad infinita. El hombre es creativo por total naturaleza. ¿Pero quién? Aquel que se lo trabaja. Es un término que yo uso muy coloquial. Es ilimitado. No hay límite verdaderamente. La potencialidad tiene un equilibrio perfecto, autosuficiente, todas las posibilidades. Silencio infinito. Armonizador. Autorreferente. Invencibilidad. Invencibilidad. Algunos confunden invencibilidad con imbecilidad. No os preocupéis. Inmortalidad, no manifiesto. Nutricio, eso somos. Sencillez, el verdadero hombre. Integrador, purificador y libertad. Y dicha. Si no hay libertad, no hay dicha. Y es el objetivo del ser humano. La felicidad. ¿Para qué venimos? Para ser felices. Y por eso no podemos concebir de que alguien se mueva en una esfera en el cual su objetivo sea el hacer o el propagar la maldad. Pero para eso debemos ser libres, sobre todo ser libres pensadores, ser autónomos, ser los que definimos nuestra propia historia. Simplemente muestro esto para ir rápido. La física cuántica, los precursores, Max Planck, Niels Bohr, Luis de Broglie, Schrödinger y por supuesto Heisenberg, que dice que aquellos que no estuvieron profundamente impactados cuando por primera vez conocieron la teoría cuántica, posiblemente no pudieron haberla entendido. Probablemente hablé tan mal que ninguno supo de qué estaba yo hablando. Yo sí estoy convencido de que aquí todos saben de qué estamos hablando, así que no me preocupa. Y por eso tenemos este referente. Esto sucedió aproximadamente, a ver si recuerdo, Niels Bohr, pero los precursores, o Luis de Broglie, 1924, exactamente hace 100 años. Einstein ya había planteado algunas cosas acerca de lo que era la física cuántica, pero eran unas discusiones bastante interesantes. Max Planck, no recuerdo, pero sé que Max Planck, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, para que no se diga que es porque es una discusión también que está en el seno de la física cuántica o la mecánica cuántica, como algunos la llaman, con los físicos newtonianos o la física clásica. Entonces, algunos físicos newtonianos señalan de que es que la física cuántica es un poco de charlatanería. Pues, como nos movemos en un mundo real, digámoslo así, que no es tan real, estos señores, no sé, Broglie, fueron premio Nobel. Se les reconoció como premio Nobel. O sea que no hay discusión, pero para no extender sobre este punto, ¿qué me interesa de los principios de la física cuántica, la hipótesis de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg? Hablemos de ese, por ejemplo. El principio de incertidumbre de Heisenberg es el que plantea o el que señala la diferencia entre la onda y la partícula, que al final es la misma. Es partícula cuando yo la observo con la mirada. Y el poder de la mirada es porque no estoy mirando de forma indiferente, sino que hay en ese momento una ubicación. Pero cuando dejo de mirarla, ya es onda. Entonces el principio de incertidumbre significa, o podemos traducirlo en que es la imposibilidad real de hacer la ubicación de la partícula en un lugar determinado, o si es onda o si es partícula.
Hay algunos ejemplos interesantes que también nos pueden llevar a cómo en la mirada nos pueden crear situaciones de desarrollo. Algunos ejemplos, ellos lo llamaban experimentos teóricos. Recuerdo uno que es que de pronto, pues yo tengo muy buena amistad con, con Jaime Andrés, que vive en Ecuador, y nos hemos hecho aquí muy cercanos con el hermano Iván Herrera, que vive en Barranquilla. Y entonces yo decido enviarle a los dos una caja de regalo, agradecimiento porque estuvieron aquí en este evento. Y cuando llega de pronto a Ecuador, la abre primero el hermano Jaime y entonces abre y encuentra un disco de Lucho Bermúdez. Ayer estuvimos hablando de él. Dice, qué rico! El hermano se acordó de nosotros, les gusta la música colombiana y particularmente. Y sin saber qué iba, el hermano Iván abre la caja y encuentra con que también está el mismo disco de Lucho Bermúdez. Ellos lo hacen, recuerdo, entre Nueva York y Buenos Aires con un violín, por ejemplo. Son experimentos teóricos, las teorías de las cuerdas. Pero ¿cómo así? Porque es el pensamiento, yo diría la mirada sí, pero es que la mirada es el vehículo, el instrumento que me permite a mí la observación. Y entonces con los ojos yo puedo leer, pero lo que hemos encontrado es que precisamente ya se han hecho muchos y siguen haciendo muchos experimentos, que hay personas, particularmente los niños, los vendan, los vendan literalmente y son capaces de leer. O personas que las vendan y por primera vez haber venido a este auditorio y salir, tomar un auto y manejar hasta el centro de Bucaramanga. Esto no es para mí, no fue para mí sorprendente. No, mentira, sí lo fue, pero hace 17 años cuando leí el libro de Ginás acerca de la mente. Y entonces nos mostraba que nosotros tenemos unos instrumentos que también los desaprovechamos, que son los sentidos directos, pero que hay especies que no tienen ojos y no tienen oídos y ven, nadan, caminan y diríamos coloquialmente no se estrellan. Por ejemplo, que nuestro órgano más grande es la piel, pero de eso lo desconocemos. Y entonces estos experimentos o estas experiencias parecen cosas de magia. Ah, sí, vaina de los hindúes. No, señor. Lo que pasa es que no tenemos la potencialidad hoy en Occidente. Inclusive hay algunos videos, audios. Tal vez el último que vimos en el grupo se llama Superhuman. Gente leyendo, le decía el hermano Fernando, váyase para el centro. Y aquí el hermano Jorge, que de pronto se conocían, se sienta ayer a meditar. Y entonces dice, sí, va por cabecera. Se metió a comprar un helado. Ah, quedó cogido. Él dice que no le gustan las cremas. ¿Cómo así? Entonces es un mago. No, simplemente es porque la información que se está transmitiendo a través de los quantum es en tiempo presente. ¿Por qué tiempo presente? Porque lo que se señala es que los quantum, la información va a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Eso es tiempo presente. Si yo hago así, tiempo presente, ni siquiera antes de hacer así, estoy en Japón, a la velocidad de la luz. Un ejemplo fácil que me encanta es que yo le digo, hago en un segundo y denle 7 vueltas, 7 vueltas, 7 veces la vuelta pues, a la universidad. ¿Sí? Si no, está loco, Farid. Vamos a decir esa vaina. Bueno, pues voy a decir, mientras que hacemos así, la velocidad de la luz le da 7 veces la vuelta a la Tierra. Sucede que los cuantos, lo que han investigado, encuentran que anda a una velocidad mayor, advirtiendo que no se sabe el tamaño exacto de los cuantos. Yo sé que aquí hay mucha información, algunos la habrán escuchado, la tendrán, pero hay necesidad de recordarla. No se han visto. ¿Cómo se sabe que existen? Se sabe que existen porque los aceleradores de partículas, que no son cosas pequeñas, sino que son grandes aparatos, grandes instrumentos. No recuerdo si fue en Rumania donde tuvieron que apagar un acelerador de esos porque consumía la energía de una población de cerca de 50.000 personas. Una locura. Pero era para hacer la investigación.
se encuentran los rastros. Entonces los quantum andan a una velocidad inimaginable. Y entonces la información, cuando nosotros, por ejemplo, en los Vedas nos dicen el conocimiento total, nos están diciendo simplemente que si yo me lo he trabajado, si he avivado, tengo la posibilidad de estar en conexión con cualquier información que exista en el universo, en el lugar donde esté. Eso es en pocas palabras. Y no solamente aquello de que estaba pensando de pronto allá en la hermana Lilian. No está sola, hay varias. Y entonces la pensé y después de 5 meses que nunca me había vuelto a llamar, a los 2 segundos, 2 minutos me llama. ¿Será que de pronto cuando ya empezó a buscar a Farid para tal cosa, me estaba mandando la información más rápida, por ejemplo? Eso suele ocurrir. Por allí alguien dice, eso no son milagros. O bueno, si lo consideran milagros, ponle cuidado a los milagros. Está simplemente avivando. Lo interesante de lo que se plantea, y por eso mencioné a los niños, son los que tienen mayor, es porque tienen la mente más limpia y no la tienen bloqueada con toda la cantidad de información. Bueno, ojalá fuera información buena, con toda la cantidad, no quiero mencionar cosas que nos han metido y que nosotros nos hemos encargado de alimentar en nuestra mente. Ese es el tema de cómo la información está en el universo. Igual que cuando yo tengo la mesa servida, y entonces algunos nos acercamos, tomamos vino, otros toman otras cosas y otros ni se dan cuenta que la mesa estaba allí. Estamos distraídos. Entonces, de lo que se trata justamente es de no solamente de entender, sino de empezar a aproximarnos. Y cuando digo no solamente entender es porque el entendimiento es apenas una primera fase necesaria, pero no suficiente. Esta ya la vimos de Heisenberg. Y entonces, aquí caemos a algo que Stephen Hawking planteó en su libro El Gran Diseño. Creo que la explicación más simple es que no hay un Dios, nadie creó el universo y nadie rige nuestro destino. Y entonces aquí Stephen Hawking de pronto se estaba refiriendo a ese Dios antropomórfico que nos vendieron. Puede ser, no tuve la oportunidad de habérselo preguntado personalmente, pero hubiera sido muy interesante, ¿sí? Y él dice el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Sencillamente fue eso. No es que nadie se sentó a pensar cómo hacemos aquello o esto, a pesar de que lo que vamos a ver puede decir alguien, oiga, pero aquí hay una variante interesante de eso que usted ha planteado, de esa cita que usted ha traído de Stephen Hawking. ¿Sí? Pero con esto lo que nos está diciendo es que somos nosotros los que creamos el universo. En Cábala, ¿qué se dice? Existía la luz y la vasija. Y la vasija estaba celosa, porque la luz lo que hacía era dar, entregar, y la vasija también quería ser como la luz. Y entonces la luz llenó la vasija. Es metáfora, pero es muy linda. Llena la vasija, pero la vasija quería ser como la luz. Y entonces le dice, listo, hazlo tú. Como diríamos por ahí en la costa, allá tú. Y entonces la vasija es la que crea el universo. Y todo lo que sucede de ahí en adelante es responsabilidad de nosotros. Alguien metafóricamente podría decir, la vasija somos nosotros. Ya estás creado. Problema tuyo, ¿qué vas a hacer? Deja de estar pidiéndome que te haga tal cosa, que te haga el milagrito, que te quite, que te ponga, que te baje. ¿Y tú cuándo vas a hacerte responsable? Si lo miramos de esa manera, estamos mirando una concepción totalmente distinta que nos empodera, que nos hace verdaderamente hombres libres, porque es cuando hablamos de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, yo no puedo olvidar los principios kantianos de llegar a llegar a la mayoría de edad. Es tomar las decisiones por mí mismo. No esperar que otro me diga lo que debo hacer. Y para eso tengo que tener una formación y un proceso de ilustración concordante con los principios de la ilustración, indudablemente. Me está poniendo en problemas. Chévere. Me está diciendo, ¿tú quieres ser libre? Trabájatelo, estúdiatelo. Y no solamente estúdiatelo, sino que avanza en otras condiciones.
Pero siempre aquel que dice, no, me quedo, pues obviamente que ese no es un ser humano. Ahí sí ya ser humano, porque simplemente está en la corporeidad o estaríamos en un primer nivel de existencia, podríamos decir Wilber o alguno de estos que nos ha enseñado muchas cosas, pero no nos metamos en problemas porque esto nos lleva a otras condiciones. Entonces, de alguna forma, ¿sí? Lo que está señalando, lo que señaló Hawkins, es que es la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Aquí damos un salto un poco a lo que se va a conocer como el arquetipo maestro, pero solamente lo traje, son 10, pero les estoy mostrando que es todo el poder que siempre fue o será, está aquí ahora. No se está refiriendo al poder político, al poder económico, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Léalo e incorpórelo usted. Usted tiene el poder que siempre fue, eso será, está aquí ahora. Yo lo tengo. ¿Y por qué no lo uso? ¿Por qué no lo activo? ¿Por qué no lo desarrollo? ¿Quién es el responsable? Yo. No lo busque afuera, búsquelo adentro. Todo el poder que fue, todo el poder que siempre fue o será, está aquí ahora. Nos vamos a referir más a cada uno de nosotros en su interior. Soy un centro de expresión. Aquí me recordó el conde Saint Germain cuando él habla del yo soy. Ese poderoso yo soy. No el yo soy de que es que yo soy médico, yo soy no sé qué más. Aquí Carolina me preguntaba que usted qué es. Nada, un aprendiz. Y ese me da la potencialidad precisamente de estar en la perspectiva. Soy un centro de expresión para la voluntad primaria que eternamente crea y sostiene el universo. Entonces, a partir del microcosmo, donde cada uno de nosotros tiene justamente esa posibilidad. Pero realícese usted, hermano. Usted no es. Y entonces le decimos al aprendiz, no, de eso no hablemos porque todavía no estás en el grado. ¿Cuál grado? ¿Quién dijo que la sabiduría, para no decir la información, el conocimiento tiene grados? A través de de mí, su infalible sabiduría toma forma en pensamiento y palabra. Tomen eso y analícenlo y se dan cuenta que usted dice, sí, a través de mí, eso es lo que yo debo ser. Ayer nos lo demostró el hermano Octavio y el hermano Iván, el hermano Rodolfo, que estuvo por aquí disertando, de su infalible, a través de mí, su infalible sabiduría toma forma en pensamiento y palabra. Oiga, Farid, pero usted dijo que la cosa no estaba afuera. No, no está afuera y está dentro. Es una relación unívoca. No se ponga a preocuparse cómo es que la desmembra. La información está en el universo. Y entonces ahí viene algo acerca de lo que ayer se comentaba. La información que nos da la astronomía, ya vamos para allá, a mí sí me interesa, claro, tener la información, pero yo a partir de esa información decido qué hago, dónde me muevo. Porque si mis condiciones seguramente astrológicas me dicen que tengo tal tendencia, porque es que empieza a operar en el ser humano algo que de pronto en los otros reinos no existe, que es la espiritualidad y la conciencia. Vamos a llegar a la conciencia. He ahí el punto de quiebre, diría alguien. Y entonces eso me permite decir, ajá, yo tengo la tendencia a ser soberbio. Grave. Pero si yo me lo trabajo, entiendo que puedo lograr aquello. ¿Y me lo tengo que trabajar con qué? Me lo tengo que trabajar con conocimiento, pero también con trabajo interior. No solamente yendo con la camándula a decir, por favor, Señor, perdona mi soberbia, perdona mi soberbia. Bueno, si lo hago con mantra tal vez me funcione. No sé. Pero es un poco más allá. Entonces, no es que no haya que descartar esa información, porque lo que vamos a encontrar inmediatamente precisamente es la información de todos los saberes, incluyendo aquellos saberes de corrientes iniciáticas, como el budismo, como los Vedantas, la alquimia, la numerología. Y entonces aquí vamos entrando un poco más. Se plantea en la Cábala que el mundo se creó en 4 pasos. Y estos 4 pasos inclusive son aplicables inclusive para el mundo de la vida,
para el mundo de la cotidianidad. Entonces, el primero es la emanación, es la idea, ¿sí? Que se está moviendo en lo que se va a conocer, lo vamos a ver más adelante, como el Atzilut, es el mundo espiritual, el mundo arquetípico. Todavía las ideas están, diría alguien, en abstracto. Pero primero tiene que haber una emanación. Dice alguien, inclusive para montar una empresa, para hacer un proyecto, debe cumplir estos pasos de forma sencilla, pero usted no comienza por el final. No quiero traer el ejemplo del edificio. No comienzo haciendo las bases y después pienso, y al fin iba a ser 8 o 40 pisos, pero las bases son diferentes. Me equivoqué. El mundo de la creación, que es ya donde empiezo a buscar una materialidad todavía en lo abstracto, porque todavía estoy en el mundo del alma, o en la cábala se llama el mundo de Briah, es el mundo creativo. Yo lo que quería hacer era un edificio, sí, de 15 pisos, ajá, o una empresa de tal cosa. Entonces ya empiezo como a hacer aquello que llamaríamos el diseño. Acabamos de citar en este momento a Hawkins con el gran diseño. Paso rápidamente al tercero, que es la formación. Entonces ya empezamos a diseñar más el detalle, pero todavía estamos en un plano abstracto porque estoy en el plano de la mente. Todavía no tengo algo, como dicen por aquí, que se llama lo material, que es lo no material. Porque lo que encontramos es que lo menos material que hay acá, aquí, es esta mesa. Sin embargo, yo la necesito. ¿Por qué? Porque esta mesa perfectamente o la puedo tirar al lago y degradarse con el agua o le meto candela y se pierde. Pero la energía y la información que estamos manejando no se perderá. Hay un ejemplo por ahí que dice, ¿qué pasa cuando dos personas se están hablando por teléfono y de pronto la línea se corta? Sí, dejaron de conectarse, esas dos. Pero la energía y la información que estaba allí, allí continúa. Y el mundo de Asia, que es el cuarto, que es el mundo material, es la construcción material. Es la forma como la metodología, digámoslo así, que se ha planteado, y lo quise mostrar de esta manera rápida para poder entrar precisamente a lo que vamos a llegar, a lo que vinimos. Y entonces aquí aparece algo que es frente al gran muro. Yo creo que así, aquí, tal vez casi todos vimos y escuchamos vimos la película de Gol, de Pink Floyd, el muro. ¿Qué significaba el muro? La barrera. Entonces, frente a eso, aparece algo que se maneja en la cábala como el árbol de la vida. Esto no son definiciones, sino que son ideas, que es el jeroglífico para entender la composición etérea del universo en el macro y el microcosmos. Ahora vamos a ver por qué decimos la composición etérea. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Sí, en el macro y el microcosmos. Pues podemos adelantar un poco que el microcosmos podemos nosotros ponernos como allí, como en ese primer plano, para poder entender de qué se trataría. Porque hay verdades como estas, que como es arriba es abajo, eso pues creo que todos la conocemos. Yo aquí salto de esta, el árbol de la vida es el que tenemos al fondo, que está rompiendo el muro, ¿sí? Y ¿cómo así que el árbol de la vida? Pero es que el árbol de la vida es una cosa etérea, abstracta, si queremos decir, no existe. Me tiré la exposición, no existe. Yo estoy hablando del árbol de la vida. No existe materialmente. Yo no puedo ir a buscarlo al Picacho. No pudiera buscar el árbol de la vida al cañón del Chicamocha, ni al mar Caribe delicioso, allá, ¿sí? Ni al Gran Cañón, ni a los montes del Himalaya. No lo pudiera buscar. Eso es lo que queremos decir. Sin embargo, eso que es algo etéreo, algo abstracto, rompe el muro. Y el muro también sería aquí un simbolismo, o sea, rompe la barrera de aquello que impide que podamos ver más allá de la simple materialidad inmediata. ¿Sí? Y ahí el punto. Sí, alguien dice el árbol, pero ¿dónde está el árbol de la vida? Y entonces con lo que voy a desarrollar, diga, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es la verdadera esencia, la verdadera razón que está en el mundo manifiesto o de lo no manifiesto. Vamos para arriba. Ahora vamos a subir. Pero estamos todavía en el mundo, en el mundo que nosotros nos movemos. Entonces, he ahí el punto. ¿Cómo así que el árbol rompe el muro? Rompe los ladrillos.
rompe las barreras, tumbamos el muro de Berlín, en fin, lo que quiera. Entonces, esta es uno de los principios del Kybalión, que yo sé que aquí todos lo conocen, pero es bueno tenerlo como referencia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar con que el árbol de la vida es un árbol que finalmente, siendo tan etéreo, vamos a encontrar con que es fractal porque va a ir bajando. Ya vamos a explicar un poquito más lo que aquí quiero decir. Y entonces en el microcosmos, el macrocosmos, en el microcosmos, está inicialmente sobre la figura humana. Bueno, no sé, trataré de explicarlo. La esfera de arriba, la esfera de arriba son las Sefirat. Ajá, con la de abajo. Sí, con el rojo, sí. Bueno, ahorita voy a decirle los nombres, pero son 10 esferas, se llaman el árbol de la vida o la Sefirot de forma plural. En particular se conoce como la Sefirá. Esta es Keter, que es la corona que estaría encima de la cabeza, y por eso alguien dice la corona de la reina, la corona del rey. No, no es eso. Pero esto está a su vez en todo el universo. Y aquí vamos a encontrar con que estas tres, ahora las vamos a ver mucho más, son las sefirot espirituales. Después siguen las sefirot emocionales, que son 7, ya, Geburá, Gesel, Tiferet, pero ahorita no me detengo en eso, sino que lo que quiero mostrar es cómo el árbol o el macrocosmos se puede sintetizar en el microcosmos, que es lo verdaderamente importante. Cuando estamos en la orden, nos olvidamos que el verdaderamente importante es el hermano, que entró, que tocó las puertas del templo para su formación, para su desarrollo. Nos olvidamos de eso. Y vamos a bajar, me voy hacia adelante y después me devolveré. Y aquí encontramos con que algunos incluso dicen que el árbol de la vida se reproduce en los templos. Yo creo que eso es una cuestión relativa, porque encontramos que los templos, de acuerdo a los grandes orientes, tienen una u otra forma de organización. Tenemos las dos columnas, la columna de Hachín, que es la columna de la misericordia en Cábala, y la columna de Boaz, que es la columna de la severidad. Pero aquí ya encontramos el árbol de la vida y empezamos a encontrar con que hay unos signos que tienen que ver con la parte astronómica. El inicial son los primeros remolinos, que estaríamos como todavía en lo inmanifiesto. Estos son el zodiaco, y aquí empezamos a encontrar la influencia que tiene este es Saturno, este es Júpiter, Marte, este es el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Estoy dándolo así rápidamente porque vamos a tener un cuadro más completo. Entonces empezamos a darnos cuenta con que este fue un jeroglífico que se armó para tratar de entender cómo el mundo, el universo, incide de forma directa, y entonces va a ser diferente cuando yo estoy ubicado. Esta sefirot se llama Tiferet, que es la sefirot central en el ser humano, que se le conoce como la sefirot de la belleza, y que todas están conectadas a ellas, excepto esta última, que es Malhut, que es el reino o la tierra. Todas las sefirot llegan a Tiferet, al corazón, la belleza. Y hace rato dijimos, lo importante es la dicha, la felicidad. Oiga, como que me empieza a cuadrar el asunto. Y aquí tengo con que la influencia astronómica me da exactamente esa interpretación, no, esa relación energética, que son las sefirot energéticas. De acuerdo a la conferencia de ayer es lo que encontramos. Ya yo no miro, por ejemplo, Marte. Si yo me voy a la parte astrológica, algunos consideran que Marte es el dios de la guerra, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo me paro aquí, es que es el dios de la guerra, no tengo que hacer un estudio un poquito más profundo para ver cómo me incide. Pero yo lo que quería decir hace un instante, que no lo pude explicar bien, es que al interior de cada sefirot vuelve y se reproduce el árbol de la vida.
que si muestro la siguiente me meto en problemas. Aquí vamos a ver esta hora, para que den cuenta que yo voy por partes. Entonces, si me meto en cada sefirot, encuentro a su vez otro árbol de la vida. Y entonces les explicaba, por ejemplo, que este es Tiferet, ¿sí? Y esta es Geburá. Geburá significa, aquí es, se me fue. Este es Jotma, no, perdón, Jotma la tenemos aquí, vea, Jotma, Biná, Gesed, ¿sí? Que es justicia, y esta es severidad. ¿Sí está bien? Estoy equivocando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy, por ejemplo, en Tiferet, que es la belleza, que es el corazón, a su vez yo estoy en el árbol de la vida de Tiferet, ¿sí? Entonces yo puedo estar en Keter de Tiferet. No es difícil. Simplemente pensemos en lo fractal. Y por eso no son excluyentes. Entonces no lo puedo mirar como una predeterminación. Lo que aquí estoy enseñando, me devolveré un poquito. Y aquí tengo en general el árbol de la vida y casi siempre se toma la imagen del hombre porque es lo que hoy nos interesa, pero usted lo puede aplicar de una forma mucho más amplia. Y entonces aquí sí empezamos a encontrar que cuando yo tengo Keter es la corona está encima de la cabeza. Es la espiritualidad pura. Pero decíamos, las tres sefirot superiores son Keter, Jotma y Binah. Como ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha se dice el mundo arquetípico, Atzilut, el espíritu. Y ahí sigue más información. Y esta línea la divide. Pero todo esto es una abstracción para entender, para que nuestra mente un poco pequeña, pueda entender en una mayor comprensión un aspecto totalmente espiritual. ¿Y qué significa Keter? Todo aquello que ya ustedes pueden imaginarse con la corona, pero este árbol está armado de tal forma que aquí el color es blanco. Y encima de Keter está el Ein Sof, lo ilimitado, lo absoluto, o el Ein Sof Aur, la luz ilimitada. Y hacia arriba el Ein, que es la nada. Hacia arriba de Keter estaría el mundo de lo inmanifiesto. Y Keter, que es la corona, que es lo importante de este árbol de la vida, vamos a encontrar con que a su vez es el Malhut de lo inmanifiesto, de ese mundo que estaría por encima de Keter, si lo quisiéramos decir así, o es el romper los velos. Cuando me muevo a Jotma, o Chotma, depende cómo lo digas, encontramos con que es o representa, perdón, eso he sido muy rápido para la exposición, representa la sabiduría. Y Binah, que son las tres sefirot superiores, son o es la sefirá del entendimiento. Entonces hay una secuencia lógica. Está la sabiduría, pero está el entendimiento. Y Jotma sería masculino positivo y este es negativo. Este Binah va a estar relacionado con Malhut, la última sefirot, que es la madre. Y aquí empieza todavía en un plano abstracto. Aquí no hay nada. Y está todo. Porque es Keter, es donde está el mundo de lo manifiesto. Y aquí en la sabiduría empezamos a aterrizar, pero apenas todavía levemente. Y cuando estamos ubicados con Binah, estamos ya dando forma, pero todavía en el mundo arquetípico. Ahora ustedes se dirán, oiga, pero es que yo veo que ahí además hay una cantidad de información. Está por aquí la Aleph. La Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Por aquí está la carta del loco del tarot, ¿sí? Y la unión entre Keter y Jotma se llama el sendero 11. Y entre Keter y Binah, el sendero 12. Y entonces digo, ¿y qué son los senderos? Los senderos son
representaciones que enlazan la Sefirat. Bueno, entonces estaba diciendo que aparece una información complementaria, no, una rica información, y para estudiar el árbol de la vida puede usted pasarse varios años, o como alguien diría, toda una vida. ¿Qué día discutiendo con alguien le dijo, no, es que demoramos toda la vida? Y yo, perfecto. Entonces, como vamos a recorrer 100.000 kilómetros, pues demos el primer paso. Y es así. Lo dijimos en la reunión de esta semana. Hacia que alguien dice, no, es que es mucho. Entonces mejor me voy y me siento y me prendo el televisor y quedo desconectado. La gente dice que está conectada, está desconectada del mundo, de lo que es verdaderamente. Entonces, para esto, conjunto de saberes. Claro, yo no voy a entrar en discusión si el tarot es un saber sí o no, y por qué aquí está la carta del mago. ¿Qué representa el mago? ¿Qué representa el loco? El loco representa en el tarot, que es la carta 0, diríamos. Otros la ponen en la carta 22. Representa lo etéreo. Nosotros cuando jóvenes decíamos, ese man es muy loco. Y era porque era un hombre bastante rápido, un compañero. Pero era loco porque no le importaba cómo se vestía y si los tenis se los amarraba al derecho o al revés. Pero era la genialidad. Cuando entramos a la carta del mago, que a esta, no es que entremos a la carta del mago, sino que se usa, pues tiene ya otras connotaciones. O si me voy entre el sendero 14, que es uniendo sabiduría con entendimiento, encontraría la emperatriz, encuentro la Dalet, ya, y encuentro este otro planeta. Dice, un momentico, ¿aquí qué está pasando? Son representaciones que me van dando una cierta energía para yo poder entender este jeroglífico etéreo. Simplemente es eso. No tengo que volverme un experto en astronomía, en astrología, en las cartas del tarot, porque además hay algo que es importante, y lo voy a decir con las letras hebreas. Es importante saber qué significa sí. Es decisivo no. Porque si yo sé qué significa, pero no lo trabajo, pues sencillamente es un conocimiento más que se me va al subconsciente y allá sencillamente se perderá, como cuando yo aprendo un idioma y no lo practico. O aprendo alguna ciencia X y no la practico. Y por eso el trabajo aquí principalmente es un trabajo práctico. Es un trabajo que me ayuda, pero aparece algo interesante y lo he de decir, tengo que citarlo. Aquí tenemos la Dalet, aquí tenemos la Aleph, Bet, ¿sí? Aleph, Bet, Dalet, Gimel, por aquí están todo lo que es el alefato hebreo. Rapper nos dice, por ejemplo, haciendo un ejercicio que tiene que ver con la Cábala. Ustedes lo habrán visto, los 72 nombres de Dios siempre son 3 letras hebreas. Yo discuto a veces con mis hermanos porque algunos de los que comenzamos ese trabajo, además les cuento, lo comenzamos hace 5 años, había muchos hermanos y algunos pues sencillamente dijeron, no, yo pensé que era que me iba a dar otra religión. Dije, no, aquí nada de eso, nada de sotanas, de ninguna especie, ¿sí? Quedaron por allí. Pero otros pues insisten en que de pronto no, se respeta la parte ecuménica, la parte religiosa que cada uno tenga. En este estudio es que no se trata de ello. Pero Radberg nos dice, esto es una tecnología. Usted escaneando las letras en el orden, digamos, de los 72 nombres de Dios, y mira que no, él no niega, sino que él dice es que ¿qué sería para nosotros Dios? Es la energía y fuerza creadora del universo, escaneándola sin saber qué significa ese nombre, porque alguno se preocupa por saber el número 15, qué es lo que significa. Cordero. El otro. No. Dice simplemente con escanearlo y usted tener una intención, o sea, es un proceso meditativo, diría yo. Usted está en ese momento trayendo la información, esoterizando, nos dijo por ahí el hermano hace rato. Pero en este caso es algo que está en frío. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Claro que lo es. Aquí todos han ido al supermercado y entonces usted pasa el producto y hay una barra, unas barras ahí negras y rojas, pero rojas no,
¿sí? Y las pasan por una maquinita y suena ¡pim! Está toda la información, el producto, el valor, el vencimiento y no sé qué más. Y sucede que lo que se ha demostrado hasta ahora, a pesar de todo el avance y el desarrollo de la ciencia, es que la computadora humana es la computadora cósmica más grande que existe en el universo. A pesar de todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Farid, ¿qué estás diciendo? Sí, estoy diciendo eso porque efectivamente la potencialidad pura, la potencialidad infinita, no la hemos puesto a marchar. Es por eso. Ah, si a mí me dicen aquí con Laurita y con Iván y aquí con el mono, pues sí, nosotros somos apenas unos aprendices de brujo. No estamos ni en el comienzo. Pero es por eso, porque la computadora cósmica, yo les advierto, yo me estoy robando muchas palabras ahí, pero es que no puedo traer a todos los que lo dicen, pero lo han planteado, más grande del universo, justamente es el ser. El ser. Y cuando habla del ser, no está hablando del cuerpo, sino que está hablando del ser, como ya lo definimos, conformado por sus cuatro cosas. Pero como no lo sabemos, pues somos medio tontos porque dejamos que las cosas se pierdan. Ese es el punto. Entonces, decía, se escanean las letras del alefato y de acuerdo a la intención y a la atención que yo tenga, yo puedo estar generando una información para lo que yo estoy. Y ahí estaríamos entonces hablando un poco de lo que se conocería como la meditación. Alguien lo podría llamar así. Es un tema de meditación. O yo estoy observando, por ejemplo, la carta del colgado o la carta del mago en el tarot. Y entonces no es que yo crea lo que ahí dice, sino que simplemente qué me inspira. Pero es que ¿por qué? Porque la información está allí. ¿Por qué tiene colores diferentes? ¿Por qué? Ahorita mencionábamos por aquí a Marte, ¿sí? Por ahí tenemos a Júpiter, en esta parte que es Gesed, misericordia. Y tenemos el sendero 19 que nos une con Geburah, que es severidad. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo, por ejemplo, dentro de severidad? ¿Sí? Elohim. Claro, usted empieza a mirar Dios de las batallas. Y allí sigo mirando y puedo encontrar mucha información. ¿Ya? El ego, la voluntad, la fortaleza. Pero hablé de la columna de la derecha, de la izquierda, la columna de Hacking, de Boaz, misericordia, severidad, positivo, negativo, pero no he hablado de la columna del centro. La columna del centro, aquí dije Tiferet, de aquí para abajo tenemos a Yesod y a Malhut, y aquí tenemos Da'at, que es una esfera invisible. Algunos consideran que es la esfera de Dios. Yo no me voy a meter en esa discusión, pero lo que sí se sabe es que esta es la sabiduría, pero en un terreno superior al que vamos a encontrar con Jod, que es la esfera o la sefirat del intelecto, del conocimiento intelectual. Decíamos, del conocimiento de la química, de la física. Aquí estamos encontraríamos esta esfera, la que sube. A ver, perdón, y muevo esto aquí hacia arriba. Venimos de la tierra, que es Malhut, el reino. Oye, no seguí explicando el mundo, dije el mundo arquetípico, el de Asilut, el mundo creativo, Briah, que lo mencioné, y están las esferas de ese mundo que estarían, ¿cuáles? ¿Sí? Que son Gesed, Geburah y Tiferet. Y después viene el mundo del formativo, en el cual está Netzah, Jot y Yesod. Yesod es sencillamente el embudo, donde todo entra, porque ahí se va a conectar. Después se va a conectar con Malhut, que es el reino, lo material. Es donde todo se desarrolla. Y entonces hoy toda la discusión que hemos tenido aquí por la mañana, ¿en dónde se mueve? En el mundo entre Malhut y el mundo de Yetzirah. Es cuando algunos están peleando, pero tengo que subir. Es de lo que se trata. Estas reflexiones van en ese proceso, ¿sí? Y los colores, por ejemplo, ¿por qué los 4 colores
¿sí? Los cuatro colores del pétalo, de la flor de loto, perdón, ¿sí? Porque aquí es la tierra. Yesod, que es el fundamento, ahora me viene de abajo hacia arriba para redondear. Entonces tiene la influencia de la luna. ¿Qué significa la luna? Es la creación, todo el asunto. Y bueno, y todas las cartas y la información que tenemos, astrológica, astronómica y el alefato. Jot, que es la sefirot, decíamos, del conocimiento, es Mercurio. Y entonces, si estoy en Mercurio y alguien que le interese dice, espera un momentico, ¿qué significa Mercurio? ¿Por qué Jot tiene la influencia de Mercurio? Pero está en el mundo de la mente. Todavía estamos en el mundo de la mente. Y la mente es importante. Pero los que nos quedamos allí en la mente, estamos perdiendo la posibilidad de acceder a los planos superiores. Y aquello que viene desde Malhut, Ayesot, Tiferet, Daat y Keter, es la columna del centro que está envuelta por la serpiente de la sabiduría, para que lo entendamos. Estamos hablando de la búsqueda de la luz, la búsqueda del conocimiento, pero este conocimiento que ustedes ven aquí, de Daat, es distinto al conocimiento de Yesod que les acabé de demostrar. El conocimiento de Yesod es muy importante, porque por eso tenemos estos aparatos, la física, la química. Es el mundo de la vida, es el mundo de Malhut. Pero si me quedo solamente allí, me quedo en lo operativo, en lo funcional. Y efectivamente necesito que eso evolucione. Lo grave es cuando yo me quedo en la tecnología sin saber si esa tecnología me libera al hombre. Sucede que entonces la tecnología de pronto me ayuda es a distraerme, a subyugarme. El punto está allí, o sea, yo no puedo pelear con la ciencia. Es cómo hago la utilización y para hacerlo debo entonces tener una conciencia. Realmente tendríamos aspectos importantes para poder mirar toda esta información que tenemos acá. Y usted puede decir, ¿por qué el conjunto de saberes? Pues por esto que estamos hablando. Pero me interesa es aclarar que cuando se tiene el árbol de la vida, es el jeroglífico, la explicación del universo, pero etéreo, abstracto. No lo puedo materializar, no lo puedo buscar, no lo voy a encontrar en ninguna parte. ¿Dónde? En mi interior. ¿Dónde está? Cuando yo lo trabajo y entonces yo digo, estoy trabajando en Keter, me interesa mucho. Pero ojo que no te has leído los 7 libros que el profesor Serafín te mandó y entonces no has trabajado en Hot, que es el intelecto. Para mí, yo lo trabajo así. Incluso hay corrientes esotéricas que le dicen a uno, no necesidad de que lea. Yo todavía, como fuimos formados en nuestra formación occidental, sé que debo leerme, si no los 7, por lo menos 6 y medio. Y entonces me da más elementos para cuando acceda a lo espiritual, ir ya con mucho más soporte. Es así, porque algunos se van a los extremos. A mí los dogmatismos, yo empiezo a sospechar cuando alguien está en las concepciones dogmáticas. Y por eso, ya lo explicaba largamente en nuestro conferencista anterior, por eso estamos acá, porque es que cuando alguien se queda en el maquillaje, se queda en la forma, usualmente lo decimos, es porque no tiene nada por dentro. Cuando yo estoy más preocupado de la apariencia, del mundo de la apariencia, usualmente es porque, ustedes lo saben, es porque efectivamente no hay nada por dentro. El mundo de la apariencia siempre tiende a velar la esencia, dirían los griegos. Aquí yo diría aquello que es lo que nos importa. Bueno, avanzo porque definitivamente prometí que cerraba. Esta imagen lo que simplemente está haciendo es que el mundo está allí, ustedes lo ven, y el hombre medio rompe el velo para buscar la luz, lo inmanifiesto. Ese es lo que quiere decir realmente esa imagen, que es muy bella, pero que nos muestra que no vamos a dejar el mundo
el mundo de Malhut, el mundo de lo material, pero que algún momento por efecto de la física, pues tendremos que abandonarlo, nuestro cuerpo. La información, la energía que manejamos seguramente tendrá y por eso debemos trabajárnosla consecuentemente. Esta imagen que muchos conocen significa que el hombre tiene todo el universo allí. Y aquí, permítame la digresión, tenemos toda la información. Bueno, ¿y cómo es eso, Farid? El ejemplo es fácil y todos lo entendemos. Tenemos el mar y tenemos la gota del océano. Y en la gota está todo el ADN del mar. Y entonces en esa gota está toda la información que tiene el mar. Está todo allí. Y por lo tanto, como yo soy la gota, pues debo trabajar la gota y no ser tan soberbio, tan pretencioso, dice por aquí en Santander, de querer decir, transformar el mar. No, transforme la gota, trabájese la gota. Ahí está toda la información. Eso es lo que de alguna forma cuando decimos el microcosmos, es eso, tenemos esa información y debemos trabajarla coherente y consecuentemente. Eso nos permite entender por qué tenemos toda la información. Yo a veces digo, bueno, no la tenemos porque no se trata de yo tener o no tener. Tengo la potencialidad para conectarme, para obtenerla en cualquier lugar que esté del universo. Claro, si tengo muchas más lecturas, muchos más trabajos, me lo he trabajado también, he avivado mi fisiología con aspectos de relajación, de meditación. Seguramente que voy a tener una mayor sensibilidad, porque el asunto es que la información está igual para todos. ¿Y por qué aquí el mono la recibe, Iván, Jorge, cualquiera, Roman, cualquiera la recibe fácil? ¿Y por qué otros son un poco más lentos? Sencillamente porque su fisiología no está avivada para recibir. O sea, el asunto del emisor y el receptor, a mí me gusta más en lo que es la semiosis infinita, aquella que plantea precisamente en que el observador es observado y que lo observado justamente forma parte del observador. Y entonces no hay esa dualidad entre el observador y lo observado, sino que es una totalidad. Al asistir, y eso pues en el campo de la semiótica se maneja como tal. ¿Sí? La semiosis infinita, que va reproduciéndose siempre. Y entonces no se sabe si es un representamen, un ground, ¿sí? O un interpretamen, como lo planteaba Peirce, Charles Peirce, filósofo gringo del siglo XIX. Él lo planteaba pues, muy premonitorio. Bueno, tenía fundamentos en Hegel principalmente. Pero si eso lo traemos acá, ya uno empieza a decir, ajá, voy entendiendo. No puedo hacer esa diferenciación. Y por eso en el campo, por ejemplo, del arte se habla, oiga, usted está aquí trabajando la música y de pronto aparece con una pintura hermosa y de esa pintura hermosa aparece, por ejemplo, un cuento, un poema hermoso de alguien que escriba y cómo así, y todo está allí. La creación, por eso decíamos creación infinita. Y esa información está allí. ¿De dónde me salió? ¿De dónde me surgió? ¿Por qué estoy diciendo yo estas vainas? A mí me encanta cuando alguien dice, no te preocupes que todo está escrito. Pues hay que volverlo a replantear, ¿cómo lo dices? ¿Sí? Ese cuento de la originalidad del que descubre. En fin, bueno, con esto creo que terminamos porque terminamos por hoy haciendo este recuento rápido y más bien creando una cantidad infinita de inquietudes de esta tecnología, si la queremos llamar así, la cábala como tal. Es una tecnología, no es nada ni más ni menos. Si la miramos así, la miramos con total tranquilidad. A mí me encanta, a veces me critican. Aquí tengo un amigo que él no me lo critica directamente, porque él me dice, la parte científica no. Yo digo, no, tranquilo, ahí tenemos que acceder, caminar por allí, porque es el mundo en que nos correspondió. Es eso. De manera que vamos en ese buen camino, ¿ya? Sin la pretensión, sin la soberbia de que vamos a transformar el mundo. Transfórmese, transforme la gota, lance la estrella, como le dijo el niño a San Agustín. Se van a morir todas las estrellas, no importa, esta se salvará. Así que
Aquí tenemos esto era para mostrar, ¿ves? Rápidamente, esto era para mostrar, este era Malhut, Yesod, Tiferet, Daat. Y aquí está el mundo, es lo mismo, Yesod, Tiferet del corazón, Daat, que es mire que está borrada, porque es la sefirá invisible, y Kete, y el símbolo del infinito. Cada uno interpretará o sabe de qué nos estamos refiriendo, pero de ninguna manera se omite. Se dicen los que saben que nosotros en nuestros procesos meditativos, si llegamos a Tiferet, somos unos afortunados. Y ya ustedes vieron que Tiferet está en el centro. Aquí, perdón. Bueno, este es Tiferet. Ni siquiera estamos apenas en la mitad del árbol. Si el hombre llega a Tiferet, es bastante bueno acceder allí. Ya subir a Geburá y a Gesed, o llegar a Biná, al entendimiento, ya esto serían, como diría, palabras mayores, pero yo soy optimista e insisto en que sí se puede lograr. De manera, hermanos, que de verdad que muchas gracias. Sí, el uroboros, la serpiente rodeando el mundo, comiéndose a sí misma, una imagen que me parece hermosa y que muestra precisamente eso que hablábamos de la semiosis infinita, del conocimiento infinito, pero se come el mundo. Gracias. Gracias, Carolina.